presidente de la Cámara de Comercio de Quito, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Un cordial saludo a la teleaudiencia de Coavisa. Buenos días. Desde la Cámara han establecido reuniones con distintos sectores y organizaciones sociales y coinciden en que hoy, para cambiar la situación económica, es necesario cambiar el modelo. ¿Por qué creen que el modelo económico actual ya está agotado? Mire, el modelo económico actual es agotado porque simplemente ya no genera riqueza. Dependimos por mucho tiempo, por 9 años, de la riqueza petrolera. Hoy el Ecuador tiene que encontrar la manera de salir adelante por sus propios recursos. Nosotros, como Cámara de Comercio de Quito, trabajamos en una hoja de ruta, en una secuencia de pasos para llegar a un acuerdo, para llegar a consensos con diferentes grupos de la sociedad civil, candidatos presidenciales, movimientos indígenas, empresarios, gremios empresariales, el sector de los trabajadores. Esta secuencia de pasos tiene varios objetivos y todos los ecuatorianos tenemos objetivos en común, como preservar y fortalecer la dolarización, volver a tener competitividad, volver a crecer, proteger a los más pobres. Bueno, justamente en esa hoja de ruta en la que trabajaron para proponer medidas concretas con objetivos, por un lado, para estabilizar la economía, porque así lo plantearon, preservar la dolarización o recuperar la competitividad, como usted decía, pero también recuperar la democracia. Sí, son pilares fundamentales, pero en lo que se refiere a la economía particularmente, ¿qué medidas concretas proponen como urgentes por tomar en el contexto actual? Mire, como urgentes nosotros creemos que se deben transparentar las cifras fiscales. ¿Qué es lo que sucede ahorita? La CEPAL dice que va a decrecer en 2,5% el Ecuador, el Banco Mundial dice que va a decrecer en 4 puntos, el Fondo Monetario dice que va a decrecer en 4,5 puntos, el Banco Central y el Gobierno dicen que van a crecer en 1 punto, la deuda, según la contabiliza el Estado, está en alrededor de 34.000 millones de dólares, sin sumar CETES, TBCs, adelantos petroleros. Muchos analistas económicos dicen que está alrededor de 44 puntos sobre el PIB. Según un informe de Cordes, que lo detalla nuestra hoja de rutas, dice que se están contabilizando como ingresos adelantos petroleros. Entonces, para que una empresa salga adelante, un gerente necesita sus estados financieros limpios, necesita sus estados financieros ordenados. No se diga a un país, para salir adelante, tomar decisiones y para que la ciudadanía sepa lo que sucede, tenemos que tener la información adecuada y se necesita transparentar las cifras fiscales. Además de tener cifras fiscales claras, se necesita respetar las reglas macrofiscales, es decir, el país tiene que tener y tiene que respetarse un límite de endeudamiento. El país no puede seguir gastando más de lo que genera en ingresos tributarios. Debe existir con el excedente petrolero, si se vuelve a dar, un ahorro, un fondo de ahorro que nos ayudaría en este momento o en una futura crisis. El sector empresarial sostiene que una carga tributaria alta está espantando las inversiones y que por ello es necesario construir este nuevo marco general tributario. Ecuador tiene una elevada presión fiscal. ¿Cuáles serían esos primeros impuestos que proponen entonces desmontar? Mire, el Ecuador de hecho sí tiene una carga fiscal alta. ¿Por qué? Porque en este momento se habló de los anticipos del impuesto a la renta. Muchos negocios ni siquiera generan renta. Entonces, si usted no genera renta y le están cobrando impuestos, ¿qué se refiere? Que tiene una carga tributaria alta, porque si es que yo genero $1 de utilidad y me están cobrando $50 de impuesto a la renta, entonces el porcentaje de impuesto a la renta en el Ecuador es altísimo. Yo creo que debemos ajustar, y esto tiene que ser periódico, impuestos como el ICD, los ICES, las sobretasas, impuestos, el anticipo del impuesto a la renta. Se deben dar exenciones tributarias a los industriales, más exenciones tributarias, y el país solo va a salir adelante con menos impuestos, más consumos. Ahorita si vemos lo que está sucediendo, la recaudación tributaria está decreciendo, ha decrecido en 10 puntos de enero a julio, ha decrecido en alrededor de 814 millones de dólares con más impuestos. Entonces estamos viendo que de acuerdo a la curva del AFED, ahora estamos
recaudando menos impuestos con más cargas tributarias. Bueno, pero eso es momento Está pasando también, lo contrario a lo que debería pasar. O sea, por eso es momento también para que lleguen aquellas propuestas de quienes creen que es necesario cambiar ciertas cosas. Con la Asociación de Fabricantes de Alimentos y Bebidas presentaron también una propuesta para el país. Lo plantean como Ecuador como potencia agroalimentaria. En Ecuador la disponibilidad de tierras cultivables es alta, pero ¿cómo cambiar que muchas sigan subutilizadas? ¿Cuál es la propuesta? Tenemos que ver cuál es la situación del mundo y cuál es la situación del Ecuador. En este momento el mundo prevé que en los próximos años habrá una escasez de alimentos. Cada vez el agua se vuelve como un recurso más escaso. ¿Qué es lo que sucede? Mucha gente se atreve a decir que habrán guerras por agua y de hecho el 25% de los ríos no están llegando al mar. Este problema no lo tiene el Ecuador, porque el Ecuador tiene todavía hectáreas que no son utilizadas y hectáreas que no son productivas, que están siendo sembradas. Además, el Ecuador cuenta con una abundancia de agua, entonces podemos hacer mucho más con menos. Tenemos que aprender a trabajar en el agro. Mire, el Ecuador, los problemas que tiene específicos son de productividad y de variedad. Por ejemplo, yo le puedo decir, en Holanda, en Bélgica y en Canadá se produce papa que fue creada, si quiere, aquí en los Andes. ¿Y por qué llegan a producir e industrializar la papa eficientemente? Porque son productivos por hectárea, porque investigan, porque tienen buenos procesos y con monedas duras. Entonces exportan, inclusive el Ecuador compra papa de Bélgica, de Holanda y de Canadá. Ese es un problema que tiene el Ecuador, productividad y variedad. Otro problema que tiene el Ecuador es que la gente joven se va del agro. Eso no lo digo yo, eso lo dice Salvador Quispe, prefecto de Zamora, eso lo dice el prefecto del Carchi. Entonces los jóvenes están saliendo del agro y no se están emprendiendo en el agro. El sector manufacturero de alimentos y bebidas es el sector industrial más importante en el país, el sector con potencial exportador. ¿Qué ha pasado entonces, primero, con el fortalecimiento de la capacidad exportadora y de productos con valor agregado? Y en medio de esto, pues las ofertas del gobierno de este famoso cambio de la matriz productiva, pero que en la práctica, según las mismas entidades, en el informe de hace un año reconocía que la cifra a cuánto estamos exportando en materias primas, pues no hay mayores diferencias. Y eso responde a que son procesos que toman muchos años, décadas, como dice el gobierno, ¿o a qué? Mire, es un enfoque en la política pública adecuada, en la matriz productiva, en la capacitación. ¿Qué es lo que sucede? Mire, usted lo ha dicho, la industria de alimentos, la industria de bebidas representa el 42% del PIB manufacturero, me parece. Hay mucho por hacer y eso le da una ventaja para poder seguir desarrollando el agro, para seguir desarrollando productos que sean competitivos en el Ecuador. Mire, el Ecuador para cambiar su matriz necesita el enfoque adecuado, tanto en legislación, necesita el enfoque en capacitación, el enfoque en investigación y el enfoque en buscar nuevos mercados. La legislación del agua tiene que cambiar. Mira, al agua no hay que pensar en la propiedad del agua, hay que pensar en la gestión del agua, hay que pensar en la huella hídrica. En los productos que requieren más agua, hay que sembrarlos donde existe más agua. Por ejemplo, el cacao, en los productos o en las tierras donde se dispone de menos agua, hay que sembrar productos como la cabuya, para solamente darle un ejemplo. Entonces, además de eso, tenemos que capacitar al campesino. El campesino tiene que estar bien capacitado, tiene que entender el mercado, tiene que entender el proceso productivo, tiene que saber qué sembrar y cómo sembrar. Porque si no tenemos problemas de oferta, entonces esto se lo hace poco a poco. Y esto es una política de enfocar al país de acuerdo a sus ventajas comparativas, cosa que no se ha hecho. Se invierte en universidades tratando de replicar un híbrido de Silicon Valley y no se invierte en nuestros campesinos. Son algunas de las observaciones y las propuestas de Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 7:32. Vamos a una pausa y al regresar en nuestros estudios, Doménica Tabaqui, vicealcaldesa de Guayaquil. La unidad y el cambio del modelo político, la recuperación de la Asamblea Nacional y la definición de la candidatura presidencial. Al volver lo analizamos. ¿Qué dice usted en nuestra sintonía?